¿Eres fan de Zahara y sin embargo piensas que su primer disco es La fabulosa historia de? Te invito a ver este vídeo y descubrir sus discos descatalogados y ocultos de esta ubetense. Y antes de que empiece el vídeo, me gustaría recordarte que esto va a ser una grabación del directo emitido en Twitch en el canal de Turbulencias Quack. Si quieres apoyar estos vídeos, ya sabes que puedes seguir a la cuenta de Turbulencias Quack en Twitch o directamente suscribirte. Muchísimas gracias y disfrútalo. Bienvenidos, bienvenidas al vuelo 103.4 de Aerolíneas Quack FM. Bienvenidos a Turbulencias. Estoy hablando de la artista femenina del pop rock alternativo más importante para mí, por lo menos actualmente, que es Zahara. Zahara acaba de sacar los dos primeros adelantos, ahora mismo mientras estábamos hablando, de su próximo disco, que sale el 4 de abril, dentro de un mesecito. O sea, sí, dentro de un mesecito. Y bueno, que todos estamos expectantes por él, porque por ahora los dos primeros adelantos han sido increíblemente alucinantes. Parece un disco muy, muy desnudo, muy desgarrador, muy desde las entrañas. Y me apetece muchísimo escucharlo, la verdad. Es por eso que hoy voy a dedicarle el monográfico. Vamos a ir repasando toda la evolución musical que ha ido dando Zahara a lo largo de todos estos años. Y dicho, vamos a empezar, vamos a ir ya con el tema. Vamos a empezar con la presentación y vamos a presentar lo que es al artista, ¿vale? Aquí lo tenemos. Bueno, su nombre es María Zahara Gordillo Campos, mejor conocida como Zahara. Es cantante, compositora y escritora. Vale, baila entre el pop, el indie rock, bueno, una mezcolanza. Ahora está haciendo un poco de electrónica o electrónica pop. Y bueno, deciros que nació el 10 de septiembre de 1983 en Úbeda, Jaén, que su primera canción fue bastante precoz, fue a los 12 años, se titulaba Una palabra. Y como anécdota o como curiosidad, Joaquín Sabina es su primo segundo, es primo segundo de su padre, perdón. Y de hecho, con 15 años tuvo la suerte de ser invitada a un concierto de Joaquín Sabina, ahí en Úbeda, en su población local, ante 15.000 personas, para cantar Calle Melancolía. Bueno, esto es una anécdota importante, pero es que tenía 15 años, o sea, es bastante impresionante. En Úbeda es donde comenzaron sus primeros coleteos en el mundo de la música, como imaginaréis, donde empezó a tocar la guitarra, donde se forjó como cantautora y actuaba, como os digo, en pequeños eventos, recorriendo todo tipo de concursos sobre todo, lógicamente, para cantautores. Y de hecho tengo aquí un textito pequeño que os relato de ella, sacado en una entrevista de El arte de vivir el flamenco, para que veáis dónde la entrevistaban al principio, por lo menos. Y dice así: fíjate, hace poco estuve tocando en mi pueblo de Jaén y allí me encontré un chico que me trajo el primer disco que hice cuando gané un concurso. Ponía la fecha y era del 99. Flipé. Con 18 años iba sobre todo a concursos amateurs, siempre con mi guitarra a cuestas, y tocaba en concursos benéficos. Pero desde pequeña he podido ver cómo funciona el negocio de la música y esto me ha permitido aprender y darme cuenta de lo complicado que resulta todo en este sector. Tenía claro que o dedicaba todas las horas del día o nunca iba a conseguir nada. Bueno, pues esto decía Zahara y bueno, pues para ser más concretos, vamos a ver aquí un pequeño recorte de periódico que tenemos aquí, y es que dos artistas de Jaén comparten el primer premio de canción de autor. Comentaba aquí justo antes en el comentario de Zahara que tenía un disco, o sea, que le trajeron un disco, su primer disco, cuando ganó un concurso, y era del 99. Pues bien, este es el concurso, el certamen andaluz de canción de autor de 1999. Este es un concurso muy, muy mítico por el que han pasado muchísima gente, pero muchísima gente que actualmente probablemente conozcáis. Y, por cierto, no estoy haciendo ningún caso al chat, pero bueno, estamos solos, o sea que, bueno, por si acaso miro de vez en cuando. Pues eso, el certamen andaluz de canción de autor. Dos artistas de Jaén comparten el primer premio de canción de autor. Un texto de este artículo del País, que es el que veis ahí a la derecha, que es sorprendente resultó la interpretación de la joven Zahara, que a pesar de sus 16 años tiene compuestas ya 9 canciones, muchas de ellas con alto contenido de denuncia social,
y entre las canciones que interpretó destacan Tierra, Las calles gritaré y No será. Esta última, una proclama en contra del racismo y la xenofobia. Pues bien, esta era la primera Zahara y de este certamen grabó un disco, ¿vale? Lo vamos a ver aquí a continuación. Vamos a movernos y vamos a los primeros discos, ¿vale? Estos primeros discos de los que vamos a hablar en esta primera parte del vídeo, de este monográfico, son completamente descatalogados. Es decir, son los primeros discos, para muchos de vosotros y vosotras, probablemente el primer disco de Zahara es La fabulosa historia de... Pues bien, para nada es cierto. Zahara llevaba muchísimos años delante de los escenarios, con su guitarra a cuestas y cantando, y bueno, pues tiene una trayectoria, bueno, de prácticamente una década entera en la que fue sacando discos, sacando canciones y tocando en muchísimas salas, muchas de ellas pequeñas, muchas de ellas no muy llenas, pero importantes sobre todo para coger tablas sobre el escenario. Pues bueno, vamos a esos primeros discos, tenemos 4, aunque el primero es prácticamente el mismo, es decir, en 2001 saca 2. Uno es el que os pongo aquí, que es el Canción de Autor del certamen andaluz, es el disco que sale de ganar el certamen de Canción de Autor, y después, posteriormente, sale el Hecho en casa de Zahara. Este ya es un disco, pues eso, que tiene sus primeras canciones, sus primeras composiciones producidas, y vamos a irnos y cambiar a ver cómo se escucha estas canciones. Bueno, os adelanto que probablemente os coja un poquito desubicados, es decir, vamos a poner aquí, vale. Os puede coger un poco desubicados porque no se parece en nada a lo que está haciendo actualmente Zahara. Es decir, esto es un estilo muy de cantautora, muy de lo que sonaba probablemente en los 40 principales en esa época, artistas como Ella baila sola, Rosana y demás, pues suena un poco así. Esta es la única canción que encontré de este primer álbum. Veis ahí que se llama Canciones y bueno, le voy a dar al play y bueno, que lo escuchéis un poco por lo menos. Hay quien le canta la vida, quien le canta el amor, quien canta la envidia, la desilusión. A mí me recuerda muchísimo a todo ese rollo de Ella baila sola y Rosana y estas canciones que sonaban, pues como os digo, en los 40 principales, por allí, por los 90. Y bueno, esto es finales de los 90 y la verdad, bueno, finales de los 90, es principios ya del siglo XXI, ya es 2001. Y es curioso ver cómo ha evolucionado la música, porque es que lo que está sonando ahora de fondo no tiene absolutamente nada, pero nada que ver con lo que hace actualmente. Como os digo, esta música es completamente de cantautor, de cantautora en este caso, y no sé, pues ha cambiado muchísimo el formato de registro que tiene actualmente Zahara. Pasan unos años y en 2005, como veis aquí, sale el siguiente disco, que es Día 913. Este es el que reconoce ella como primer trabajo, o que hace tiempo, por lo menos cuando estaba presentando La fabulosa historia de o La pareja tóxica, es del que hablaba como su primer trabajo, Día 913. Aquí sí que ya podemos ver bastantes canciones, empezamos a ver cosillas más relacionadas con lo que habrá a continuación. Y como os digo, este sí que podéis escucharlo por internet. Hay muchas canciones en YouTube, hay muchas canciones por ahí, no todas creo, pero sí que unas cuantas. Y además, si rebuscáis bien, incluso lo podéis encontrar para descarga por algún lado. Bueno, esto ya sabéis, Deep Web y a buscar. Bueno, Deep Web, ya me entendéis. Pero sí que es verdad que está completamente descatalogado este disco. No lo podéis encontrar de ninguna manera y bueno, pues eso es un trabajo nuevamente de cantautora. Guitarra y voz son casi las únicas protagonistas, de hecho más incluso que lo que estamos escuchando en este momento. Y os voy a poner otra canción de esto, de Día 913. Bueno, vamos a acabar con el repaso de los discos y después escuchamos una breve canción de
de este disco de Día 913. Bueno, en 2007 saca Zahara Elétrica. Zahara Elétrica ya es un formato ya con banda, y bueno, un disco que me parece súper interesante, me gusta muchísimo el sonido, tiene ese sonido ya más indie, del indie este que estaba empezando a sobresalir en Inglaterra, en Estados Unidos y demás. Y bueno, pues por lo menos a mí me parece muy muy interesante y me encantaría que estuviera reeditado y mejor producido, porque me gustaban mucho cómo sonaban las canciones. Pero bueno, vamos, como digo, a Día 913, que lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Como os decía, considerado por ella misma su primer disco. Si nos metemos a lo que son las canciones, pues eso, son canciones muy desnudas, muy sinceras. Hay como muchas también escenas de cama, o sea, hay mucho, pues ese aire juvenil de querer comérselo todo, de querer vivir la vida de una forma muy, muy viva. Y joder, pues hay mucha juventud en este disco y la verdad, pues a mí me llama la atención, es muy curioso y es bonito ver esos inicios de Zahara como cantautora. Voy a poneros una canción, de hecho, del disco que tenemos también por aquí. A ver, dadme un segundo. Y yo la ubico muchísimo con Carmen Boza, que es otra cantautora brutal que os recomiendo muchísimo desde aquí, y que de hecho coincidieron bastante en sus inicios a nivel de empezar por salas y empezar también en las redes sociales. Es decir, tanto Zahara como Carmen Boza aprovecharon al máximo lo que venía siendo MySpace para dar a conocer su música, y muchos empezamos a conocer su música por ahí. De hecho, yo el día 913 lo escuché en su día, aunque me llamaron la atención 2 o 3 canciones, y hoy le he cogido más cariño porque conozco más al artista. Y Carmen Boza estaba pues en los mismos derroteros, o sea, Carmen Boza estaba haciendo covers, estaba haciendo versiones, y aprovechó también muy bien el inicio de YouTube y esa ola para, pues eso, para dar a reconocer esas canciones. Pues bueno, os voy a poner una de las canciones de Zahara que se llama A mi ritmo. A ver, que lo tenéis por ahí ya. Y bueno, escuchadlo vosotros mismos y mismas. Lejos de la gente que me dice lo que debo y no debo hacer. Bebo de todos sitios, recorro mis caminos, no me baño en miel. Y no tengo prisa por llegar, estoy a gusto en mi pared. Bueno, pues como os decía, estamos en 2005, estamos escuchando Día 913 de Zahara, y habrá algo que seguramente os ha llamado la atención dentro de estas canciones que tenemos en Día 913. A lo mejor muchos y muchas ya lo sabéis, pero otros igual no. Entonces, pues nada, vamos a hacer subrayar la última canción de este disco, de Día 913, y es que el corte número 12 del disco es Con las ganas, ¿vale? Una canción que a día de hoy es la canción más escuchada con muchísima diferencia de Zahara, y que es pues probablemente la canción bandera en el aspecto de que mucha gente la ha conocido a través de esta canción. Esta es la versión primigenia, además es una versión muy muy bonita, porque es como mucho más desgarradora, mucho más cruda, mucho más... no sé, es que se oyen hasta los suspiros en cada momento que canta. Y sin embargo la versión de La fabulosa historia de me parece que le falta algo. Ese disco que es el considerado primer disco de Zahara por muchos, pues creo que le falta algo, y es algo que tiene esta canción, esta versión que es la demo de 2005, que posteriormente saldría un disco de rarezas que seguramente ya muchos conocéis también, y que después, posteriormente, se sacó una versión nueva. Bueno, es que realmente hablar de Con las ganas da para un vídeo entero hablando de Zahara y de esta canción. La verdad es muy curioso porque eso, acabó haciendo una nueva versión, un nuevo vídeo. No sé, es que no sé si contarlo ahora o contarlo en otro momento, y
y hacer un vídeo especial sobre Con las ganas. Pero la verdad es una canción muy especial para Zahara, que en muchos momentos ha dejado de tocar por motivos personales, que no hemos podido disfrutar en todos sus directos las veces que la hemos visto sobre el escenario. Y que ya os digo que por encima tiene 4 versiones, una pelea muy grande con Universal por muchos motivos y bueno, de hecho tenemos aquí en una esquina el videoclip que sacó en la etapa de La fabulosa historia de, que es el vídeo que Universal no quería que saliera. Igual después os lo cuento cuando lleguemos a La fabulosa historia de, así os mantengo un poco en vilo. Pero yo creo que da mucho juego esta canción y creo que podríamos estar hablando un buen rato de ella. Pero bueno, vamos que el tiempo apremia, llevamos ya unos 20 y algo minutos de directo y tampoco quiero mataros de aburrimiento. Voy a poneros, que está sonando de fondo, de hecho, un directo pequeño de Con las ganas de Zahara para que escuchéis cómo la cantaba en aquellas épocas y nada, que lo escuchéis y lo disfrutéis. Me moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos. Y las palabras se me apartan, me vacían las entrañas. Finjo que no sé, que no has sabido, finjo que no me gusta estar contigo. Y al perderme entre mis dedos, te recuerdo sin esfuerzo. Me moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos. Bueno, es impresionante lo sentido que canta esta canción Zahara, la verdad es impresionante, o sea, a mí me flipa y si lo habéis escuchado alguna vez en directo esta canción, me parece, bueno, eso, simplemente alucinante el sentimiento que transmite y cómo la vive ella misma. Bueno, pues en 2007, como os digo, o como os venía diciendo, sale Zahara Eléctrica, un disco que tiene muy poquitas canciones, que tiene varias versiones, de hecho, este disco, porque hay como varios EPs diferentes, con formato diferente y grabados en sitios diferentes incluso, me parece. Esto lo podéis consultar en Discos Home, que ahí viene información sobre comprar discos que están completamente descatalogados muchas veces y demás, y este es uno de ellos que aparece por ahí, aparece pues eso, en varias versiones. Bueno, me hace mucha gracia también la portada, que es muy peculiar. Y bueno, pues aquí Zahara deja de ser una cantautora y se convierte en una banda, ¿vale? Por eso es Zahara Eléctrica. La banda está capitaneada por Alfonso Alcalá, y se plantea así una reinvención realmente de la figura artística de Zahara, es decir, como os digo, deja de ser una cantautora y pasa a ser una banda con una voz muy buena y con unas influencias muy interesantes, porque hay como muchos sonidos a Animal Collective, a, no sé, incluso Radiohead creo que podría entrar dentro de las influencias, tiene un poco toque folky de Arcade Fire en los inicios, no sé. Me parece un trabajo muy, muy interesante y que suena genial. O sea, a mí me parece que suena flipantemente bien. Aquí os tengo las canciones, ¿vale? Tiene Chica Pop, El fin de semana que no paró de llover, Photo Finish, Olor a mandarinas y Con las ganas. Vale, 4 de las 5 canciones reaparecen después en La fabulosa historia de, que es el primer disco oficial y con discográfica y demás de Zahara. Sin embargo, me gustan muchísimo más cómo suenan estas canciones en este disco, es decir, a pesar de que están mucho mejor producidas y sonorizadas en el disco de La fabulosa historia de, en este tienen, pues no sé, un sonido muy especial y muy de banda y con unas influencias muy interesantes. Os voy a poner un cachito de la canción que está sonando muy de fondo y así escucháis y veis la diferencia que hay de estas canciones a las que después, posteriormente, se incluirían en La fabulosa historia de. Tú tranquilo sin saber quién es el malo aquí, quién se largó sin preguntar, y no quiero volverte a ver, me dueles tanto que no quiero volverte a ver, me dueles tanto.
Bueno, pues esto era Photo Finish de Zahara Eléctrica. Vale, esto es la etapa, como os digo, inicial de Zahara. Son los primeros discos completamente descatalogados, que no podéis encontrar en ningún lado, a no ser que sea reventa ilegal. De hecho, no los podéis encontrar ni siquiera en las plataformas de streaming. Es decir, no podéis buscar estas canciones y encontrarlas en Spotify o en Tidal o en cualquier plataforma que usáis de streaming de música. Entonces, pues bueno, es curioso escuchar estas canciones, es curioso buscarlas, o sea, os recomiendo muchísimo buscarlas por si tenéis curiosidad sobre esta artista y sus inicios. Y bueno, pues bueno, tenemos aquí un apartadito que siempre voy a intentar poner, que es bibliografía, para que veáis que las informaciones que he sacado, los textos o las cosas, pues que me he documentado y que las he sacado de algún sitio.